Y un día llegaron ahí con él y lo vieron que tenía talento. Y le dijeron, pues te ofrecemos tanto, ¿verdad? Vente a trabajar con nosotros. Y justamente en ese tiempo mi hijo no tenía trabajo, se quedó sin trabajo. Y viene conmigo y me dice, papá, ¿qué hago? Pues fíjate que me están ofreciendo una buena chamba. Me van a pagar por hacer lo que me gusta hacer. Y me van a pagar bien. Le dije, bueno, pues tú decide lo que tienes, las cualidades, capacidades y dones que tienes para desarrollar el instrumento. Dios te lo dio, ¿sí o no? Dice, pues sí, tú decides entonces a quién sirves. Él te reclamó como suyo, como su exclusiva propiedad, de su exclusiva propiedad. Tú decides si le sirves al mundo o le sirves a Dios. Pero si decides irte para allá, olvídate de dentro de la iglesia, en el ministerio de alabanza, no vuelves a tocar. Así que haz tu decisión. Y no pasó mucho tiempo, es más, en ese mismo momento me resolvió. Me dijo, no, papá, yo sé en quién he creído. Yo quiero servir, yo quiero seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque entendió su llamado y entendió también que es de la exclusiva propiedad de Dios. Entonces, el llamamiento al ministerio es una honra que ningún hombre merece. ¿Sí? No merecíamos, ¿sí? Porque si alguno dice, yo he escuchado a algunos que luego dicen, hasta que por fin se dieron cuenta de mi llamado, hasta que por fin vieron mis dones, hasta que por fin se dieron cuenta de mi ministerio. Si alguno se siente merecedor del ministerio, ha caído en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Orgullo y soberbia. Y habla de una capacidad muy pobre en su manera de pensar acerca del ministerio. De lo único que éramos merecedores era de ¿qué? De la muerte. Merecíamos la muerte, pero Él en su gracia, en su misericordia nos amó y no tan solo nos dio la salvación, como a Pablo, nos dio el privilegio de haber sido llamados al ministerio, y eso es de grande honra. Todos los que sirven en alguna área del ministerio, háganlo con mucha pasión, hermanos. Háganlo con mucha pasión. Se están acabando los buenos ministros del Señor. Hay mucha corrupción ministerial el día de hoy. ¿Por qué? Porque no se entienden estos principios, no se entienden estos conceptos bíblicos. Mire cómo Dios tomó de entre las 12 tribus de Israel, Dios tomó una tribu, ¿sí? La eligió para Él. A todas las 11 tribus les dio una herencia, pero a la tribu de Leví, les digo, yo voy a hacer su porción, ustedes no van a recibir herencia, es decir, yo los voy a sostener, no les va a faltar nada. ¿Sí? Y bueno, ante esa realidad, algunos dijeron, tal vez algunos pensaron, no lo dice la Biblia, pero algunos pensaron, ¿y cuál va a ser mi herencia? ¿Qué va a ser de mí? Así hay ministros que luego piensan, soy llamado al ministerio, pero ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis necesidades? Porque a veces dudamos de la soberanía de Dios, de la provisión de Dios. ¿Sí? Yo les aseguro, Mario, tu esposa, que no les va a faltar nada. Porque si somos de Él, ¿cuántos saben que Él nos sostiene? ¿Sí o no? Como que no lo dijeron muy convencidos. Y nosotros tenemos 28 años de haber conocido al Señor. Y en 28 años, ¿sí? Ha habido de todo, hermanos. Ha habido adversidad, ha habido bendición espiritual, también bendición material, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Pero nunca en 28 años, nunca el Señor nos ha dejado de su mano, ¿sí? Porque ahora somos de Él. En una ocasión alguien me dijo, mira, era un miembro de nuestra congregación profesional, me dice, yo trabajo 5 años más y yo me retiro. Él es abogado, era abogado y ya se retiró. Trabajo 5 años más y me retiro y me voy a Guadalajara. Le digo, pues qué bueno que tú puedes decir eso, yo ya no puedo decir lo mismo, porque ahora mi vida le pertenece a Él. Entonces, yo no puedo decir en 5 o 10 años, ¿sí? Me retiro y me voy a Guadalajara, donde vive. No. Si el Señor me quiere tener aquí, aquí me voy a morir, aquí me muero. Si me quiere mandar a donde quiera, soy de Él, somos de Él, ¿sí o no? ¿Sí? Ya probamos a Dios de una y de muchas maneras, de tal forma que en ese privilegio que recibimos de haber sido llamados por Dios, en ese privilegio Dios
también nos ha honrado dándonos su provisión. Dice la Biblia que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y si lo hace con los del mundo, ¿cuánto más no lo hace con sus hijos? Pero algunos no entendemos esto y luego preguntamos, Señor, y mañana me suplirás lo que necesito para pagar esto y para pagar aquello. ¿Sí? Dice la Biblia, dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido. Y bueno, los que somos hijos de Dios debemos entender este principio. Números capítulo 3. Dele vuelta ya a su Biblia. Mire cómo Dios de entre las 12 tribus tomó, escogió, eligió y señaló a la tribu de Leví para un propósito específico, para que le sirvieran en todas las labores del tabernáculo. Números capítulo 3. ¿Estamos ahí? Versículo 5. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, y note usted lo que dice a continuación, para que sirvan. ¿Sí? Para que sirvan en los asuntos de la adoración, para que sirvan en el ministerio, moviendo una cosa, haciendo otra, versículo 7, y desempeñen el encargo ¿de quién? ¿De Moisés o de Aarón o de Dios? De Dios, para que desempeñen el encargo de él. Es decir, la raíz primaria aquí es para que estén protegiendo y cuidando las cosas que deben de proteger y cuidar, que tienen que ver con su servicio en el tabernáculo. Dice, para que desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación. ¿Sí? La congregación aquí se traduce a asamblea o el pueblo, las familias, ¿vale? Entonces, Mario y su esposa han sido elegidos por Dios en esta nueva etapa para que se encarguen del servicio de adoración a Él, todo lo que tiene que ver con eso, pero también para que se encarguen de la atención, del cuidado, de la asamblea, de las familias de la iglesia. Y quiero hablar a la iglesia en este momento para que ustedes se den cuenta cuáles son las responsabilidades que tenemos como pastores. Porque el día de hoy hay pastores que no pastorean. No sé si se había dado cuenta, no sé si conoce por ahí alguno. Yo conozco algunos que quieren ser pastores, pero no pastorean. ¿Sí? Pero sí se sirven de las ovejas, sí les trasquilan la lana solamente. ¿Sí? No se te ocurra hacer eso. Entonces, dice aquí que Dios le encargó las labores de toda la congregación. En otras palabras, estaban al servicio de la congregación, de la familia, y no para servirse de ellos, como el día de hoy sucede. El día de hoy hay supuestos ministros del Evangelio que en lugar de servirse sirven de la asamblea. Dice entonces, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Versículo 8. Y que guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión. Ah, no, yo ya soy pastor. ¿Que no saben quién soy yo? ¿Cómo que yo ya voy a...? No, yo ya no meto las manos para... No. Hay que servir en todo lo que sea necesario. Cuando mi esposa y yo empezamos lo que hoy es Casa de Oración en Fontana, pues subíamos, bajábamos, quitábamos, poníamos, barríamos, trapeábamos, limpiábamos y aseábamos y hacíamos todo lo que era necesario. Gracias a Dios a estas alturas, Dios nos ha dado un buen equipo de servidores que nos ayudan en muchas otras labores, pero eso no significa que ya no podemos arremangarnos la manga y poder ayudar. Un día andaba yo aspirando por ahí con una aspiradora de esas que se ponen acá atrás y ya terminamos una reunión de matrimonios y una niñita se me quedó viendo así, casi se le caía aquí la saliva, ¿no? Y me dice, ¿tú estás aspirando? Le dije, ¿por qué? ¿Qué hay de raro en eso? Dice, es que déjame decirte que el pastor de donde venimos, ese no movía ni un dedo, al contrario, incluso en una cena de matrimonios a él tenían que servirle con una loza especial, ¿sí? Plato blanco, ¿sí? y utensilios chapeados de oro, ¿sí? Y cuando se trataba de arreglar y volver a aspirar, él no movía ni un dedo, y ella estaba sorprendida porque estaba viendo al pastor que andaba aspirando.
¿Qué no somos servidores? ¿Sí? Cuando se requiere hay que servir. Esto fue lo que hacían los levitas. ¿Sí? Y nosotros en un sentido espiritual, Dios nos rescató también. Somos elegidos, somos rescatados del Señor para un ministerio sacerdotal en la iglesia. Versículo 9: darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. ¿Qué era una de las labores principales del sacerdote? El sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo y el representante del pueblo ante Dios. ¿Sí? Entonces es una labor muy delicada, pero también de mucha honra. ¿Sí? Entonces dice: constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque, ¿qué le va a pasar? Morirá. Es decir, solo pueden ejercer el ministerio